Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta quinta entrega del ciclo Aquí se presentan libros, con que la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid quiere apoyar a la Feria del Libro de Madrid, que tendría precisamente que haberse desarrollado en su segunda convocatoria del 2 al 18 de octubre. Hoy tenemos un día dedicado a la poesía y un libro maravilloso, que, bueno, a la que se va a hablar, se ven con todos los, precisamente, de Josefina de la Torre, Oculta palabra cierta, una antología y edición que ha hecho Marina Patrón Sánchez, y va a tener una conversación con Fanny Rubio de la Facultad de Filología. Y realmente pues es un verdadero placer contar con las dos muy buenas compañeras, dos muy buenas poetas, y que además rescatar la voz de Josefina de la Torre, que a mí particularmente ha sido un descubrimiento y realmente, bueno, pues le agradezco muchísimo este rescate, ¿no? Así que al resto de las personas, ya saben, mejor tener el micrófono apagado para así no tener interferencias, y luego al final de la charla pues tendremos un debate, bueno, podemos hacer preguntas según la disposición que ya podamos tener. Así que muchas gracias y cedo la palabra a Fanny y a Marina. Pues buenas tardes. Si se me oye es que me he puesto bien el micro. Es motivo de satisfacción para todos y sobre todo para mí, porque he visto crecer a Marina Patrón en el gusto por Josefina de la Torre, tanto en las clases de filología como luego en el máster, como después en su doctorado. La verdad es que aquí tenemos a Marina como esa vocación que ha ido creciendo y ha ido desarrollando su tronco y todas sus ramas, y una de esas ramas es esta antología, Oculta palabra cierta, publicada por Renacimiento, de esta poeta, que es una pionera, que es una moderna, que es una mujer de su tiempo, muy del 27, como queda claro en la antología de Gerardo Diego, que es una canaria que tiene y siente sus mares y sus islas a fondo, y que es una poeta también existencial a medida que va pasando el tiempo, y que nace como poeta muy tempranamente con un poema, La muerte de Galdós, y bueno, de todo eso nos va a hablar Marina despacio. La primera pregunta que yo le hago a Marina es ¿por qué se titula Oculta palabra cierta esta antología de Josefina de la Torre, que prologas tú perfectamente? Bueno, yo quiero empezar dando las gracias, por supuesto, a José Manuel y a la facultad por brindarnos este espacio, porque con la situación tan difícil que estamos viviendo y con todo lo que cuesta hacer estas cosas y estas reuniones, les agradezco muchísimo que nos den este espacio, y por supuestísimo a Fanny por querer participar conmigo, y porque, bueno, quiero contar que la culpa de mi amor por Josefina la tiene Fanny, precisamente, porque en el máster nos propuso hacer un trabajo sobre poetas que fueran poco conocidos, y así fue como yo conocí a Josefina y cómo sigo con ella y he decidido hacer este trabajo. Y precisamente Oculta palabra cierta, el título de la antología, viene muy a cuento. Bueno, es un verso de ella. Quería que fuera un verso de ella por cerrar un poco el círculo. Y me parecía además muy acertado, porque sobre todo el término oculta, porque es algo de lo que vamos a hablar, y es que su poesía ha estado oculta durante muchísimos años. Prácticamente hasta este año era dificilísimo acceder a sus poemas. O sea, había muy pocas ediciones, no se habían reeditado, luego estaban dispersas en antologías del 27, algunas antologías canarias, pero también había muchísimos errores en cuanto a su biografía, en cuanto a su obra. Entonces, realmente se necesitaba una labor de recuperación. Y luego, el palabra cierta también viene por su estilo, por su forma de escribir, que luego cuando lea unos poemas lo vais a ver. Tiene una forma de expresarse, de crear unas imágenes poéticas muy potentes, muy acertadas, ¿no? O sea, es muy certera en cómo fija su mirada sobre objetos cotidianos y cómo los convierte en algo
ya no solo propio de su propia intimidad, sino algo que nos podemos aplicar todos nosotros a nuestra propia experiencia, a nuestra forma de sentir. Es una poesía bellísima y es realmente certera. O sea, ya lo veréis en los poemas. Entonces, buscando ese título, ¿no?, para la antología, encontré este verso y me encantó. Y dije, este es. Pues sí, vamos a jugar con el título un ratito, porque el concepto de olvidada, de estar oculta, tanto alrededor de su generación como alrededor de su tiempo, como después del 27, casi hasta hoy, realmente es una seña de identidad de la propia poeta, ¿no? Como tú bien has dicho. Y a lo mejor ese olvido, ese estar oculta, viene también como consecuencia, pero no vamos a hacer una demostración mecánica, porque iría en contra de esta propia poesía, pero esa estar oculta es porque ella hace muchas cosas, como una mujer moderna de su tiempo, hace muchas cosas. Sí. Actúa como cantante, actúa como soprano, actúa como dobladora de cine, de Marlene Dietrich, como actúa actriz, como editora, como guionista, como actriz, como teatro. Y entonces es uno de los defectos que tenemos en España. Ya lo decía Unamuno y lo decía Cela y lo dicen todos, el hacer dos cosas, de ejecutar dos registros, produce la ocultación del artista en España. En Italia no, porque en Italia tenemos a Umberto Eco, que era profesor y novelista y ensayista, o también en México con Octavio Paz, o con Mario Vargas Llosa, pero no, aquí tiene que ser una sola cosa. Pasamos el proceso. Siendo mujer. Exacto. Entonces, quizá, Marina, el haber ejercido todas esas funciones, ¿cómo las ejerció y cómo embelleció y sirvió a su poesía? Que yo creo que es de lo que se trata. Yo tengo varias teorías acerca de la ocultación, porque hay dos momentos muy claros en su vida y en su obra poética, encuentran reflejo, que es antes de la guerra y después de la guerra civil. Antes de la guerra civil, ella es una mujer moderna, el prototipo de mujer moderna, que conduce, que hace deporte, que hace todas estas actividades, porque ella no solo empieza a escribir poesía súper joven, con 8 años hace su primer poema, sino que además tiene un teatro familiar con su hermano Claudio, le encanta la música, tiene una formación musical tremenda, y ella, antes de la guerra, en ese ambiente cultural tan propicio que había, puede desarrollarse, pero después de la guerra eso ya no es así. Además, ella, y esto es muy importante, no se exilia. Ella decide no exiliarse, vuelve a su isla durante un tiempo y luego ya vuelve a trasladarse a Madrid, y ahí es cuando decide centrarse en su carrera como actriz. Pero claro, yo entiendo que ser poeta del 27 o del entorno del 27 en la posguerra tenía que ser dificilísimo, y más siendo mujer. Y también es lo que tú has dicho, Fanny, se dedica a ser actriz, sigue haciendo participa en 6 películas en las que también canta y tal. Entonces, claro, todo eso sirve de ocultación de su poesía. Además, solo publica 4 poemarios en vida, 2 antes de la guerra y 2 después, y los 2 poemarios que publica después de la guerra es que son prácticamente desconocidos, y de hecho en muchísimas antologías que se recogen sus poemas, eso de el entorno del 27, por norma general o no se mencionan o aparecen mal datados, o vamos, no se conoce mucho. Y claro, obviamente, pues dedicarse a muchas cosas está mal visto, y más siendo mujer. Si eres actriz, si eres poeta, eres poeta. Y luego el hecho de no exiliarse también la distanció mucho de los otros compañeros del 27, o sea, están recogidos en la antología. Ella intercambia poemas con Alberti y con Lorca, y sin embargo luego el poema que Alberti le dedica, y que estaba dedicado a Josefina de la Torre, en posteriores publicaciones después de la guerra, esa dedicatoria desaparece. O sea, y cuando Alberti vuelve a España, no la llama, vamos, como que se cortan relaciones. Y todo ese olvido, todo ese silencio que va cayendo sobre ella tan lapidariamente es lo que vamos a ver también en su poesía. Entonces, bueno, es verdad que ella es quizás
demasiado versátil, pero es que es un portento de mujer. Y todo eso sí, va a encontrar eco en su poesía, claro. La relación con la música la vamos a ver sobre todo en los dos primeros poemarios, en sus poemarios de juventud. Hay mucho juego con los villancicos, con las canciones, con los romances, hay muchísima sonoridad, también influencia del modernismo canario. Y del cine no, bueno, del cine no tanto, no hay tanta presencia del cine en su poesía, aunque sí que hay algún poema así más vanguardista, pero sí que tiene una novela, que esto es muy interesante, tiene una novela que algunos críticos han dicho de tintes autobiográficos, pero a mí me parece que es muy irónica, sobre su experiencia en el mundo del cine, que se llama Memorias de una estrella, y allí critica como todo el Star System, porque ella intenta, prueba suerte en el mundo del cine, se va ahí en 1934 a los estudios de la Paramount en Francia e intenta hacer varias películas, pero hace 6 películas, pero son siempre papeles muy secundarios, papeles meramente anecdóticos, menos en una que se llama Misterio en la Marisma, que dirige su hermano. Pero claro, es que no pegaba mucho con el papel español de la época, ¿no? Porque ella era alta, era rubia, era como muy, muy nórdica, ¿no? No era esa española racionalizada que quería el régimen, vamos. Entonces, no tiene suerte. Y todo eso lo va a verter en esta novelita. Pero en la poesía, bueno, está esa frustración, pero no hay tanto cine en ella. Cuéntanos, Marina, que en el año 24, me parece que es el año 24, Margarita Nelken la llama poeta y dice, es un poeta. Tú, sin embargo, utilizas el término poetisa. ¿Nos puedes contar la diferencia entre una cosa y otra? Es porque ella lo quería, o sea, Josefina Latorre prefería que la llamaran poetisa. O sea, yo de hecho, claro, yo prefería llamarla poeta también, porque poetisa, bueno, pero es que ella en una entrevista dice que no, que a ella el término poetisa le gusta y que ella quiere ser poetisa. Entonces yo, bueno, pues yo he respetado sus deseos. Tal vez que no miró la definición que da de poeta y de poetisa el diccionario. Poeta es el que hace versos o la que hace versos. Poetisa es mujer que hace versos. Ya hay una pequeña discriminación en el diccionario, pero lo importante de ella es que es buena poeta, está rodeada de buenos poetas y de buenas poetas, y es curioso que Salinas, Pedro Salinas, le hace un prólogo, ¿no? Y hay ya quien dice que, claro, se hizo muy famosa porque 2 poetas hombres, Gerardo Diego por un lado, incluyéndola en la antología, y Pedro Salinas escribiendo un prólogo, pues de alguna forma fueron los hombres los que valoraron su obra, no tanto las mujeres. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que, a ver, el problema es pues que si no estamos conociendo ahora el trabajo de las mujeres y las relaciones que había entre ellas, que eso es fundamental. Y es cierto que para ella tuvo muchísima suerte en comparación con otras mujeres de su generación, como Concha Méndez o como Carmen Conde, que tenían muchos problemas para poder escribir o incluso para poder formarse. Ella fue una auténtica privilegiada, porque nació en una de las familias más importantes de Las Palmas, donde la cultura era fundamental, tenía tíos dramaturgos, su abuelo también había sido un célebre historiador, tenía un tío barítono, es decir, la cultura estaba muy presente y ella desde muy joven va a recibir eso, una formación totalmente cultural, se la va a apoyar siempre en sus estudios de soprano, de música, de la interpretación, y va a ser fundamental la figura de su hermano, de Claudio de la Torre, que también va a ser un dramaturgo y un director célebre. Y gracias a él accede a círculos que es verdad que de otra manera probablemente no lo hubiera hecho. Entonces, sí, bueno, es a través de un hombre, pero vaya. Es curioso que tú hablas en algunos trabajos, también has
comentado la buena relación que tenía con otras escritoras de la época, ¿no? Sí. Con Rosa Chacel, con Carmen Conde, con Ernestina Champurtín o con Concha Méndez. Claro, a eso quería llegar, que es verdad que es muy fácil quedarse en era hermana de Claudio de la Torre, gracias a Claudio se relaciona con los modernistas canarios, conoce a los miembros de la generación del 27 porque Claudio se movía en esos círculos, pero es que ella también participa en recitales junto con estas poetas, con Ernestina Champurcín, con Carmen Conde. Es verdad que de Josefina no se conserva muy poca correspondencia, pero sí sé que se carteaba con Carmen Conde. Sé que se carteaba también con Mathilde Pons, que lo descubrí hace poquito en la Nacional. O sea, que ella sí mantenía relaciones con estas mujeres. Lo que pasa que, bueno, no se ha conservado eso, la correspondencia, pero sí hay noticias en prensa de que participaba en estos recitales que se hacían en el Liceum, en el Ateneo para Señoritas, en el Liceum Club. Es decir, sí existía esa relación y sí existían esas conexiones. El problema que, claro, es lo fácil es quedarse en gracias a Salinas que le prologa el primer poemario o gracias a su hermano, pero es que hay que escarbar mucho más todavía. Bueno, eso será importante también para Marina Patrón, porque se ha puesto a la altura de Pedro Salinas, prologando un libro de Concha Méndez, de Josefina. De Josefina. Tú hablas de la relación con Concha Méndez como muy estrecha, incluso que tocan temas relacionados con la maternidad y también poesía popular que practican las dos. ¿Cómo ves esa relación de Concha con Josefina? Pues me sorprendió bastante porque, ya te digo, como no sé en el archivo de Josefina apenas hay cartas, pues no sé hasta qué punto tenía una relación profunda, pero sí que es verdad que analizando su poesía he descubierto que hay temas comunes. Sobre todo es el tema de la maternidad. Josefina no tuvo hijos, no sé por qué, pero eso es algo que a ella le pesa muchísimo. Y en el tercer poemario, he seleccionado luego un poema, se cuela esa frustración por la maternidad perdida. Y eso es algo que Concha Méndez, que perdió a un hijo, también es curiosa esa forma de hijo ausente, se cuela ahí. Y también creo que es algo que comparten también ya no solo las mujeres del 27, sino casi todos los autores del 27. En esos primeros poemarios hay, bueno, sobre todo en Alberti y Lorca vemos ese neopopularismo, ¿no? Esa vuelta a los romances, a los villancicos, incluso a los pareados. Y Concha Méndez también lo tiene. Entonces, me gustó mucho poder construir ese paralelismo entre las dos, para que no digan, pues eso, que las autoras son excepcionales o son casos aislados. No, hay convergencias entre ellas y con los poetas también. Y no sé, me gustaba trazar ese esquema, vaya. Y hay un tema que también las une, que es la práctica del poema en prosa, que para ellas es muy novedoso porque el poema en prosa realmente estaba como condenado también al olvido, ¿no? Sí. Y tú hablas con mucho interés de ese poema en prosa. Cuéntanos. Sí, o sea, claro, viene todo de Juan Ramón y ese Platero y yo, pero he estado cotejando fechas y en el primer poemario de Josefina se publica en 1927, que se llama Versos y estampas, y hace esa conjugación de estampas en prosa que contrapone a pequeños poemas. Entonces, esas estampas en prosa es que son de una belleza tremenda porque captan instantes de su vida en las islas, en la isla de La Palma, que está pero que muy presente en toda su poesía, y hace verdaderos cuadros pictóricos, capta sensaciones, los colores, son bellísimas. Y el primer poemario también de Carmen Conde se publicó en el 28, que es justo un año después, que Carmen Conde después sí va a tener muchos más poemarios en prosa. Sin embargo, Josefina no vuelve a hacer ningún poema en prosa, más allá de versos y estampas. Es verdad que luego tiene algún pequeño escrito de los que aún están inéditos, bueno, han sido publicados este año, pero es llamativo también que ella no vuelva a hacer estos poemas en prosa tan bonitos que hace en su primer libro. Sí, has tocado eso que tiene el arte en su poesía, también
la música, ¿no? Que Sí. tiene un papel importante en su poesía, y también la metapoesía, es decir, que es que está apostando en esos libros por algo que son procedimientos muy avanzados en la poesía española. Sí, desde luego, de los 4 poemarios que he mencionado antes, el primero son Versos y estampas del 27 y el segundo son Poemas de la isla de 1930. En estos 2 primeros poemarios yo creo que son fundamentales porque no es solo su inmersión en la poesía, sino que además establece toda su poética. Y precisamente en Poemas de la isla es donde más se instala en esta estética vanguardista. Está la influencia de Pedro Salinas, claro, sí que hay esa metapoesía, ¿no? Hay muchos poemas en los que está hablando del momento de creación poética, de cuando la sorprende como la inspiración, esa búsqueda de la palabra concreta, ¿no? Es que por eso también del título, esto va a establecer, ¿no?, las pautas que va a seguir su poética. Y además también en Poemas de la isla hay muchísimos poemas vanguardistas también. Hay unas imágenes surrealistas muy del estilo de Lorca también. Hay un poema cubista que he seleccionado para leeros después que me gusta un montón. Hay mucha innovación. O sea, y para ser eso, una mujer del 27 que no se conocen sus poemas, es que son realmente sorprendentes todo lo que encontramos en ellos. Exacto. Luego, aparte de esa conexión con el 27 y con los poetas más avanzados, pues Chabás o Rivas Cherif también, ¿no?, los autores de la época, el grupo canario tiene mucho peso en ella, desde todos, desde Alonso Quesada, Tomás Morales. Cuéntanos cómo vive ella la canariedad. Bueno, es fundamental. Yo creo que, y esto es algo que se desconoce mucho, que bueno, yo no tenía ni idea, desconocemos mucho los peninsulares, la poesía insular. Y es una poesía bellísima, porque tienen, claro, esa influencia del mar, ¿no? Que está rodeado de agua por todas partes, ese mar, ese sol, esa luz. Eso están en sus primeros poemas, en los 2 primeros poemarios, es una constante. Luego ya en los otros 2, como ya está viviendo en Madrid y está lejos de su isla, es que no va a dejar de evocarla. Entonces, esa insularidad es realmente un rasgo de su personalidad y, por supuesto, de su obra. De hecho, Salinas en el prólogo la llama Muchacha Isla, que ese fue un sobrenombre que a ella le encantó y que lo defendía a ultranza. De hecho, en una entrevista también decía que ella no sabía explicar en qué consistía eso de esa insularidad, ¿no?, pero que ella era una mujer insular por los 4 costados. Yo creo que es algo bellísimo y algo que estamos descubriendo también en el libro que se ha publicado este año, el de Panza de Burro, también, ¿no?, nos muestran cómo es ese hablar de las islas y esa vida en las islas que nosotros, insulares, no conocemos en absoluto. Y justamente hay un equipo de investigación en Alemania, en Potsdam, que son lectores, escritores, críticos de Alexander Humboldt, el viajero por América, que desarrollan la idea de que la única forma posible para la poesía contemporánea y para la literatura contemporánea es la literatura isla. Justamente la isla, que como en los mapas medievales se desplaza, de unos continentes a otros y mantiene ese sentido de voz isla que tenía Josefina de la Torre, ¿no? Qué curioso, claro. ¿No? Sí, y bueno, y por desgracia también unido a isla está el término de aislamiento, que yo creo que por eso es una cerrazón también, ¿no?, entre, por supuesto, quizás suponga un límite, ¿no?, para que conozcamos esa literatura de las islas, que casi no prestamos atención, salvo que sea un boom o no sé. Pero bueno, mencionabas también eso, los modernistas canarios. Claro, los modernistas canarios como Alonso Quesada o Saulo Torón o Tomás Morales van a estar muy, muy presentes, sobre todo eso, en versos y estampas, ¿no? Vamos a ver que son unos poemas pues muy del gusto modernista, ¿no?, por el detalle, por el lujo, eso, por las sensaciones, ¿no?, todo lo sensorial está muy presente. Y claro, es que eran amigos íntimos de Claudio, y claro, y ella se cría con ellos. Ella siendo muy pequeña, ya les tiene allí por casa, lee sus poemas,
está esa influencia, ¿no? En la Oda del Atlántico de Tomás Morales, y creo que para ella fue muy importante. De hecho, en el prólogo incluyo un poemita que ella escribe tras oírlo, que se queda tan impresionada que como que ve sus versos que son tan pequeños en comparación con los de él. Y por supuesto todo eso era un refuerzo fundamental para su poesía, ¿no? Y como en su crecimiento. Y ya te digo, y lo bonito también es ver cómo después en esos dos poemarios, que claro, entre Poemas de la Isla, que era de 1930, y el siguiente poemario, que es Marzo Incompleto, que ya se publica en el 68, o sea, casi pasan 40 años entre uno y otro, ella vuelve, ¿no? De pronto, que esto es algo que también se ve mucho en las mujeres del 27, ¿no? Cuando están en el exilio, cuando vuelven, es el peso de la memoria, que hay que mencionarlo. Están ahora, han reeditado también Renacimiento, las memorias de Teresa León, de María Teresa León, y las de Concha Méndez, que son brutales. Si no las habéis leído, os las recomiendo vivamente. Y es ese peso de la memoria, ¿no? Porque las mujeres, claro, antes de la Guerra Civil, aunque tenían sus limitaciones, pero no tantas, podían escribir, podían recitar, podían casi hacer lo que quisieran. Pero es que después, durante el exilio y durante la posguerra, eso se acabó. Y el único refugio que les queda es la memoria, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en Josefina, donde también hay que añadir esa ausencia de su isla, la pérdida de sus seres queridos y ese silencio que cae sobre ella y ese olvido, entonces es un constante recordar. Cuando hablas de la memoria, en esa memoria cabe también la religión como refugio, ¿no? Sí, ella venía de una familia tradicional y religiosa. De hecho, en sus dos primeros poemarios, que son tan vanguardistas, tan modernistas, no hay ni rastro de la religión. Sin embargo, ya cuando hizo una vez pasada la guerra, el exilio interior, la vida luego fue muy dura con ella. O sea, perdió a su marido muy joven, no tuvo hijos, y ahí se va a colar la religión. Pero además, ya no es, o sea, es una forma de consuelo, pero también es una forma como, un poco como León Felipe de enfrentarse al silencio de Dios, ¿no? Como ese Job que le pregunta ¿por qué? ¿Por qué me haces a mí esto? ¿No? Yo me arrodillo ante ti y ¿por qué me haces esto? Tiene un poema, los últimos poemas son desgarradores porque está totalmente destrozada y eso, y le grita a Dios, ¿no? ¿Por qué? Y no sé, hay una comparación también en algunos poemas con esa postura de los brazos en cruz, ¿no? Como una especie de redención. No sé, es la imagen bíblica en sus últimos poemarios es muy fuerte también. Bueno, pues preséntanos ahora tu antología y léenos alguno de los poemas de cada uno de los libros. Sí, he seleccionado. Sí, bueno, quiero comentar en la antología, hago una selección de los 4 poemarios para que se pueda seguir eso, su evolución. Y también he incluido, porque bueno, claro, una de las cosas que se le decía a Josefina era que como se había centrado en su carrera como actriz, había dejado de escribir. Y eso es mentira, o sea, pero mentira total. En su archivo había muchísimos, cientos de inéditos que ella nunca había dejado de escribir, ni de reescribir sus poemas y corregirlos. Entonces, me parece fundamental mencionarlo y también hago una selección en la antología de estos poemas que ya no publica en vida, así como de otros poemas que habían estado diseminados en prensa. Está el primer poema que publicó con 12 años a la muerte de Benito Pérez Galdós. Y entonces, bueno, he querido hacer unas selecciones para que se pueda apreciar su evolución poética y bueno, y no sé, creo que lo capta bien. Entonces, bueno, voy a leeros, eso, he seleccionado un par de poemas de cada libro. Os voy a leer del primero, de versos y estampas, 2 estampas, para que veáis a lo que hemos estado refiriéndonos todo el rato. Esta es la primera estampa, que dice así: hoy la tarde era serena, con un sol de oro, y mañana igual todo el verano y sus días. ¿Y qué juego hacemos hoy? Se oían los nombres en distintas voces y corríamos llevando de la mano a todas las niñas para formar un corro muy grande. Comenzaba el juego, siempre con una niña en el centro del corro. Y empezábamos a girar lentamente,
con una ligera ondulación. Pasaba la rueda sobre el mar, ahora azul, ahora rosa, ahora blanca, como un pequeño arco iris. La voz delgada, infantil, se perdía entre las manos enlazadas, y el mar y la tarde se tornaban rosas sobre las cabezas y en los pies descalzos de todas las niñas. Y luego quiero leer también la tercera, que es una estampa que me encanta porque recoge muy bien, no sé, ese juego infantil que traído al momento ya de la adultez parece que no, que se desvanece, pero que aún mantiene esa magia. Después de cenar nos paseábamos por la acera húmeda, salitrosa del aliento del mar, hasta la esquina. Yo le decía, papá, ¿por qué no llamas al chiquillo? Y papá gritaba, chiquillo, y el eco repetía, chiquillo. ¿Cómo gozaba yo entonces? Y gritaba, ven, y el eco, ven. Yo después, bobo, y se oía, bobo. Entonces me reía nerviosa, algo asustada, y lejos el chiquillo se reía también. Yo lo imaginaba moreno, medio desnudo, escondido detrás de las maderas de alguno de aquellos portales marineros que exhalaban a la media tarde el olor recogido de la pesca. 2 o 3 veces he llegado esta noche hasta la esquina en el ir y venir del paseo. Tengo un deseo de gritar, chiquillo, ven, bobo, pero tengo miedo de matarlo. Bueno, ahora cambiamos de poemario y nos vamos a Poemas de la Isla. He seleccionado 2 poemas para que vayamos viendo esa evolución. Ahora estos van a ser bastante más vanguardistas, hay muchas más, no sé, imágenes surrealistas y estas metáforas. A ver qué es. Este poema se titula Altas ventanas abiertas. Altas ventanas abiertas dejaron sombras de luces disparadas en la arena. El camino estaba quieto, muerto del blanco preciso, con 12 heridas de invierno. En las ramas de los pinos el pensamiento giraba las brisas de los olivos. Una vez cerca, el espacio, vacío, libre, perdido a lo largo de los brazos. Y qué lejos el momento. 4 paredes baratas, imágenes del espejo. Ni tú ni yo. Las ventanas altas, abiertas, desnudas, suicidas de madrugada. Y ahora quiero leeros La cintura para el brazo, que es el poema este cubista. Yo veo que es cubista, no sé qué imagen os dará a vosotros. La cintura para el brazo se titula. La cintura para el brazo, brazo para la cintura, que naciste cinturón y que naciste contorno. Así, círculos del aire, vivos del momento, ruedecita de fortuna, ondas de la superficie. Brazo, cintura, paréntesis, interrogación doblada. Y no hay más. Cintura, brazo, resumen de geometría. Bueno, y ahora nos vamos a Marzo Incompleto, que es este tercer poemario que se publicó en el 68. El problema de la poesía de Josefina de la Torre es que rara vez fechaba los poemas. Entonces, estos poemas, algunos críticos dicen que son anteriores a la guerra, pero bueno, es difícil de saber, pero yo creo que hay muchos que han sido posteriores. La cosa es que, bueno, se capta muy bien ese exilio interior que padece ella justo durante la posguerra y que van a cambiar por completo su voz poética. Y lo vais a ver ahora, que ya se habla de este silencio que cae sobre ella, de este olvido. Se titula No sé por qué voy y vengo. No sé por qué voy y vengo, de la sombra a la pared. Ni yo misma sé por qué se me desprende la luz contra mis brazos en cruz. Me olvidan sola, en la ausencia, y me cierran las paredes a oscuras, con 4 puertas. Nadie me ve ni me oye. Nadie sabe de mis voces, ni de mi cuello inclinado, ni de mis brazos ceñidos,
ni de estos mis pies descalzos. Nadie lo sabe. Yo sí lo sé, pero voy y vengo de la sombra a la pared y me desprende la luz contra mis brazos en cruz. Y de este poemario quiero destacar también este poema, que es un poco más largo, pero que habla precisamente de esa maternidad frustrada, de ese hijo que a ella tantísimo le hubiera gustado tener, pero que al final no pudo tener, pero al que se dirige y lamenta su ausencia. Se titula A lo largo de mis años estériles. A lo largo de mis años estériles, cuánto he pensado en ti. He apretado la frente de sueños y estrujado el pobre desconsuelo de tu cuerpo pequeño. Tus primeras sonrisas, tu primera palabra. He pensado, hijo mío, que serías la razón de mi vida, mi compañero, el íntimo secreto de mi lucha, el regalo para mi soledad y también mi inquietud. Cuando he visto otras madres que guardan su silencio sobre pequeñas frentes, he comprendido el torpe desamparo de mis manos vacías y estas lágrimas duras que todavía me hieren me han arañado interiormente. Y he pensado, se van. Y he sentido el terror de los años que pasan sin haberte encontrado, sin conocer tu voz ni sentir tu mirada. Pero hoy te pido perdón por esta paz que es mía. Tú, por quien he soñado, sabes mejor que nadie de esta anchura del mundo, y a ella me he asomado. Hoy no te ansío, hijo, materia, cuerpo, sangre. Luchas por ti, atenazar la vida, gritar de amor por tu alegría, ver florecer tu rama, vivir en ti de nuevo. Y de pronto, cuando el árbol te cobija los sueños. No, mejor ha sido así. Hoy tu desvelo ya dejó de inquietarme. Ocurrió en el instante en que todo eran flores en mis manos. La tarde parecía transparente. En el aire había cruces enlazadas y del cielo descendía un aroma a rosas muertas. Bueno, y ahora ya para finalizar, del cuarto poemario, que se titula Medida del tiempo y se publicó en 1989. Es curioso de este poemario que nunca se ha publicado de manera independiente, sino que apareció en una recopilación que se hizo de sus obras en el 89, bajo el título de Poemas de la Isla. Entonces, bueno, en este poemario habla de la ausencia de su marido, de la ausencia de su hermano que ya ha fallecido, de su familia, de su isla. Es un poemario tristísimo. Entonces, he seleccionado dos poemas, uno dedicado a su marido, que también era actor, Ramón Corroto se llamaba. Y voy a leer primero este poema, aunque el poemario se abre con un poema con el que quiero cerrar, que es devastador, que se lo dirige precisamente a los miembros de la generación del 27, a los que llama por su nombre y le reprocha ese olvido y ese abandono en el que ella se siente que la han dejado, ¿no? Tras la guerra. Vamos primero con el dedicado a Ramón Corroto. No haberte conocido. Renunciar a los años de incomparable felicidad. No haberte conocido. Borrar los años venturosos. Sustituirlos por años ignorados, extrañamente vivos, donde tú no existieras, ni hubiera huella de tus ojos, de tu boca y tus brazos. No haberte conocido. Ignorar tu presencia, tu calor, tus caricias, el eco de tu risa y de tus pasos. No haberte conocido. No rasgarme el recuerdo de memorias dichosas, de instantes, de millares de íntimos detalles. No haberte conocido. Y ahora, oh Dios, al no haberte conocido, no sufrir de tu muerte, la cruel desesperanza, no recordar tus ojos cerrados, ni tu pelo, tu boca apretada. No sufrir, porque tú no habrías existido, porque yo no te habría conocido. Y ya para terminar, voy a leer este poema que se titula Mis amigos de entonces y que, como os decía,
es un poquito largo, pero vais a ver la dureza extrema de este poema al dirigirse por su nombre a los miembros del 27 y describe perfectamente cómo se sentía ella. Mis amigos de entonces, aquellos que leíais mis versos y escuchabais mi música, Luis, Jorge, Rafael, Manuel, Gustavo y tantos otros ya perdidos, Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico. ¿Por qué este hueco entre las dos mitades? Vosotros ayudasteis a la blandura de lo que fue mi nido. Yo me formé al calor que con vuestras palabras me envolvía. Me hicisteis importante. Con vuestro ejemplo me inventé una ambición y tuve vuelos insospechados de gaviota. Gaviota sí, porque fue el mar mi espejo y reflejó mi infancia, mis septiembres. Amigos que de mí hicisteis nombre, a la mitad vertiente de mi vida, hoy os llamo. Tendedme vuestras manos. Yo me sentí nacer para luego rozar de los cimientos la certera caricia. Pero de pronto, un día me cubrió lo indefendible, algo sin cuerpo, sin olor, sin música, y me sentí empujada, cubierta de ceniza, borrada con olvido. ¿Dónde estabais vosotros, compañeros? Vuestras letras de molde, vuestro ingenio, vuestra defensa contra el desconocido ataque. Oh, amigos, Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico, nombres que no responderán mi voz. Manuel, Gustavo, lejos. Luis, Jorge, Rafael, que aunque el afán viento nos dé para encontrarnos, ignoren qué ciudad y si llegará el día en que vuelva a sentirme descubierta. Bueno, lo he querido dejar para el final porque creo que podemos decir que sí, que la hemos vuelto a descubrir y que la vamos a seguir descubriendo. Así que bueno, quería contar también, bueno, esto ya queda un poco en el ámbito del cotilleo, pero la injusticia que se ha cometido con ella, porque no solo fue amiga de esta generación del 27 ni intercambiaron poemas, sino que además mantuvo una relación muy íntima con Juan Chabás, que después no aparece recogida en sus memorias ni en ningún sitio. Y con Luis Buñuel igual, coincidió con él cuando estuvo en Francia, y lo mismo, en su autobiografía, en la autobiografía de Luis Buñuel, ni la menciona. Menciona una vez a Claudio de la Torre, pero a Josefina nada. O sea, fue completamente olvidada, pero hoy podemos estar muy contentos porque hemos podido descubrirla de nuevo. Y no sé si... Fanny, no sé si alguien querrá decir algo. O... Bueno, yo para que no nos pongas tristes, Marina. No, hombre, quiero terminar como una no nos pongas tristes porque ella tiene un poema que tú has seleccionado muy bien, que se llama Llegar sobre las alas de mis pies. Ella solita ha llegado a tus manos y a las manos de todos los que lo están estudiando ahora. Sí. Y cumple justamente esa recuperación porque está llegando sobre las alas de sus propios pies, ¿no? Claro. Es su poesía la que se va y la que se está imponiendo, y además tú estás contribuyendo muy bien, porque en esta antología hay un prólogo breve de Marina. Marina, has hecho un prólogo breve que tú sabes todo de Josefina de la Torre, y entonces hace falta esa edición muy anotada, muy completa de ella, aunque ya hay alguna en el mercado, pero una realizada por ti con todo el aparato crítico que tú tienes y que tú puedes mostrar. Entonces, hombre, claro, aún vamos, queda mucho por hacer todavía, ¿eh? Hay una poeta canaria de posguerra que se llamaba Chona Madera, que editó una revista que se llamaba Mujeres en la Isla. Hombre, aunque hay también hombres en esta isla, pero yo creo que hacemos un homenaje también a las mujeres en la isla, ¿no? No, desde luego. Claro que sí. Pues ahora abrimos el coloquio, si te parece, Marina, unos 5 minutillos. Vale, sí. Si nuestro coordinador, José Manuel, ve que se puede pedir la palabra y dar la palabra durante 5 minutos. Sí, sin ningún problema. 5 o 10, lo que haga falta. Pues la verdad que ha sido maravilloso. La verdad que me encanta también lo de la poeta isla. La verdad que tiene tantas connotaciones. Así que yo es muy hermosa.
yo soy de Ibiza, casi me lo voy a... Claro, por supuesto. Bueno, yo animo muchísimo a la gente si quiere participar o si no, bueno, pues que termines también leyendo un poema, ¿no? Digamos, también nos despedimos con la poesía, ¿no? Claro. Pues bueno, parece que, Los hemos convencido. digamos, Los hemos nos convencido. hemos convencido y sobre todo tienen muchísimas ganas de ir a leer el libro. Así que, si quieres, ya leemos un poema y así despedimos. Marina, Vale, sí. a mí me has enmudecido. Pero quería darte las gracias. Le estaba comentando a José Manuel que me ha encantado oírte y la forma en la que lo has ido expresando todo. Muchas Ha sido maravilloso, lo he disfrutado muchísimo. Y nada, ahora mismo justo no puedo conectar la cámara, pero no quería dejar de comentártelo y de esperar ahí ansiosa un último poema y agradecer ya de camino también al resto pues la participación que estáis teniendo en este ciclo. Muchísimas gracias, Jo. Qué bien. Marina, Vamos, yo encantada. También te lo agradezco. Estoy en Pamplona, nos vimos en Soria la última vez y estoy deseando tener tu libro, o sea que lo encargaré en breve. Qué bien, muchísimas gracias. Y el de la poeta, poetísima. Y, bueno, estoy encantada de que hayáis estado todos y de volver a veros, aunque sea de esta manera y que no podamos ir ahora a tomarnos una cerveza a celebrar, pero bueno, es lo que tenemos este año por desgracia, pero muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Pues, ¿qué queréis? ¿Un bis? Pégale un poema, Marina, un último poema por el momento. Vale, a ver, si ha de ser, quiero que sea, me piden por el chat. Voy. A ver. Uno cortito. Breve, ¿Sí? por favor. Sí, no te preocupes, Fanny. Breve. No, digo, es que cortito en poesía se puede prestar alguna broma. Breve es mejor. Breve, perdón. Vale, procedo. Si ha de ser, quiero que sea de pronto, cuando yo piense en horizontes dormidos y en el mar sobre la playa. Si ha de ser, que me sorprendan mis mejores recuerdos para hacer de tu presencia un solo signo en el aire. Dormida no, ni despierta. Si ha de ser, quiero que sea. Pues ya estaría. Maravilloso. Pues felicidades, Marina, felicidades. Muchas gracias a todos. Bueno, pues prepares la obra completa, muy anotada. Ahora efectivamente es el trabajo que te toca y la verdad que ha sido una velada. Yo además estoy viendo ahora el atardecer, así que es como un final perfecto, digamos, poético de esta tarde, en donde además continuamos ya mañana y estos días, os animamos a todos a participar. Podéis poner, aquí se presentan libros, Facultad de Filología, os saldrá todo el programa y además ya esta misma noche colgaremos el vídeo de la presentación, con lo que, bueno, pues cualquiera también lo puede volver, no solamente a volver a escuchar, que será un placer, sino también digamos, difundirlo a personas que no hayan podido estar, ¿no? Y, bueno, pues también el placer de la riqueza en esta facultad, que hemos tenido poesía, hemos tenido narrativa, ensayo, traducción, mañana tendremos también edición, con lo que, bueno, pues también mostrar los diferentes acercamientos, ¿no?, que tenemos en la Facultad de Filología a la hora de difundir los textos, la literatura y las humanidades, ¿no?, la vida, a fin de cuentas, que es tan necesario, ¿no? Así que muchas gracias, Marina, muchas gracias, Fanny, siempre por estar ahí, por apoyar. José Manuel, es que tú estás haciendo una labor importante en la facultad y durante muchos años, cuando los programas eran programas más tradicionales, pues ha habido un grupo de profesoras y también profesores que han incluido en los programas la obra de autoras. Y ahí está Ángela Ena, María del Mar Mañas y otros. Y tú mismo, José Manuel. Así que vamos a seguir con esto y que vengan nuevas generaciones, claro. Y nada, y os animamos totalmente a eso, a seguir participando, a leer
Tenemos ya hay como casi 50 libros de novedades editoriales del año 2020 de la facultad, o sea que realmente se muestra que somos una facultad muy viva y bueno, pues este tipo de y una feria del libro. Y una feria que ahora, aunque sea virtual, definitivamente estamos haciendo. Así que muchas gracias a todos y un abrazo a todos. Hasta pronto. Un abrazo a todos y gracias, Marina, por recatarnos y a vosotros. Que sea Josefina parte ya de nuestra vida. Hombre, por supuesto. Hasta luego. Un abrazo, Marina, y un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias.